Hola nuevamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de varios conceptos relacionados con el tema de electricidad que forma parte del programa de estudio. Así que, empecemos. ¿Qué es el voltaje? El voltaje se define como la magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Es por esto que también se le conoce como tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrica. Lo que hace que los electrones funcionen, es el voltaje o tensión eléctrica. Tomando como ejemplo un caso sencillo, en base a la ley de la gravedad. Cuando tiramos un balón por una cuesta, esta rueda hasta una superficie llana, lo mismo ocurre con los electrones, sin el voltaje, este no funciona. Existen diferentes tipos de voltaje, vamos a ver cada uno de ellos. Voltaje inducido. Este tipo de voltaje se genera para alimentar un circuito eléctrico específico. Cuando el circuito está abierto, este voltaje puede mantener la diferencia de potencial entre dos puntos. Sin embargo, si el circuito está cerrado, se producirá un flujo de corriente eléctrica. Voltaje alterno. El voltaje alterno, abreviado como VA, se representa en gráficos cartesianos con un eje negativo y uno positivo, lo que resulta en una forma de onda sinusoidal. Este tipo de voltaje es comúnmente utilizado en las tomas de corriente, ya que es fácil de transportar y generar. Lo característico del VA son sus valores alternantes, lo que da origen a su nombre. La constancia en el tiempo de este voltaje puede variar según el país o región en el que se encuentre. Voltaje de corriente continua. Este tipo de voltaje se encuentra con mayor frecuencia en baterías y motores, ya que se puede obtener al transformar una corriente alterna en una corriente continua. Sin embargo, no es necesario que sea perfectamente constante, ya que, mediante transformadores y fusibles, puede presentar algunas fluctuaciones que no son lo suficientemente grandes como para considerarlo un voltaje alterno. Voltaje continuo. El voltaje continuo, conocido como voltaje de corriente continua, es aquel en el que la corriente es constante y no presenta fluctuaciones. Se encuentra comúnmente en microprocesadores o chips, ya que estos dispositivos requieren un voltaje constante para funcionar de manera adecuada. Para obtener este tipo de voltaje, generalmente se requiere un tratamiento utilizando condensadores electrolíticos. ¿Qué es la resistencia en la electricidad? Es la oposición que presentan a la circulación de los electrones los distintos elementos intercalados en el circuito, incluido el conductor. La unidad de medida es el ohmio. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Para medir corriente se utiliza un amperímetro, el cual puede ser analógico o digital. O podemos obtener el valor de la intensidad utilizando la fórmula que tenemos aquí, donde sería la cantidad de carga eléctrica que pasa en un determinado tiempo. Ley de Ohm. Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm es tan fundamental como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein para los físicos. Como podemos observar en la siguiente pirámide, si se conocen dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para calcular el tercero. Simplemente, se debe modificar la pirámide de la siguiente manera. Si conoce el voltaje y la corriente y quiere conocer la resistencia, suprima la R en la pirámide y calcule la ecuación restante. Ahora, si usted conoce el voltaje y la resistencia y quiere conocer la corriente, suprima la primera y calcule con los dos símbolos restantes. Y si conoce la corriente y la resistencia y quiere saber el voltaje, multiplique las mitades de la parte inferior de la pirámide. ¿Quién propuso la ley de Ohm? Georg Zamenhof fue un físico y matemático alemán conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas, formulando la ley que lleva su nombre. También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. Se aplica en todos los cálculos de redes eléctricas, en el diseño de circuitos electrónicos, en el diseño de calentadores eléctricos, en el cálculo de disipadores de calor, en fin, en toda aplicación de energía eléctrica. A cualquier escala, está la ley de Ohm presente. Ahora, para finalizar el tema, vamos a ver un ejercicio donde podemos aplicar la teoría previamente vista. Ejercicio 1.
En el circuito de la figura, halla la resistencia eléctrica que posee un bombillo por el que pasa una corriente. Como podemos observar, tenemos los datos de la intensidad y el voltaje. Recordando la pirámide que vimos previamente, despejamos la resistencia y nos quedaría que sería el voltaje sobre la intensidad, por lo que nos daría un resultado de 9 ohms. Sencillo. Eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención.